bienvenidos a todos los que se sumaron, como ya muy bien dijo Alejandra, al último MailUp Academy del 2022. Y bueno, para ya meternos de lleno en la presentación del día de hoy, el título que nos trae a este webinar es Marketing Data First. Mi objetivo personal, un poco para el webinar de hoy, es hacer un repaso de los principales temas que fuimos viendo a lo largo del año durante las sesiones del MailUp Academy, pero también me gustaría que se lleven de este webinar algunos conceptos o estrategias claves que deben tener en cuenta de ahora en adelante para todo lo que es la planificación del 2023, ¿sí? Y donde básicamente esta planificación tiene que estar basada en los datos de sus audiencias. Cómo alinearlos con sus principales canales de comunicación, y para qué o qué tipo de contenido ofrecer para que sean altamente relevantes. Entonces, en el título, o en el desarrollo, mejor dicho, de este webinar, Marketing Data First, vamos a entender justamente cómo hacer uso inteligente de los datos para crear una ventaja competitiva real de nuestra marca. Bueno, ¿qué significa Data First, ¿no? ¿Qué significa hacer Marketing Data First? Bueno, básicamente es una estrategia de marketing que está basada en el poder de los datos, donde el foco va a estar en el uso inteligente del Big Data para tomar mejores decisiones informadas que repercutan positivamente sobre los resultados y la rentabilidad del negocio. Y esto trae un cambio radical en todo lo que son los equipos de marketing, donde tal vez antes estaban más enfocados en, o centralizados en lo que era la medición de los resultados de cada una de esas acciones, que eran acciones más creativas, y no se basaban tanto en la tecnología que tenían a disposición. Ahora, al interior de los equipos de marketing, al interior de los equipos de BI, se empiezan a reorientar ese foco, y todos esos accionables empiezan a planificarse desde una perspectiva del Big Data y de lo que es la tecnología que hay en los mercados a disposición para facilitar todas estas tareas y estas tomas de decisión. Y el desafío principal que se plantea bajo esta modalidad es cómo identificar esas audiencias que reportarán un ROAS más alto, porque sabemos cómo invertir sabiamente en esas audiencias estratégicas que van a tener como objetivo generar más ventas y aumentar significativamente lo que son los ingresos en el negocio. Y por eso, para repasar un poquito dónde estamos y quiénes somos, aunque ya todos los que están acá ya conocen bastante sobre nuestras tecnologías, hoy desde MailUp venimos ayudando a las distintas marcas en todo lo que es la región de Latinoamérica a pensar y ejecutar esas estrategias de Marketing Data First a partir de nuestras dos tecnologías principales, que son MailUp y Datatrix. A partir de estas dos soluciones, trabajamos con las marcas en tres objetivos principales, que son la tasa de conversión, el incremento del valor medio de los pedidos y la generación de ingresos adicionales. ¿Cómo vamos a hacer esto o cómo lo venimos trabajando? Primero en principal, trabajamos sobre la integración de distintas fuentes de datos y la centralización de las mismas. ¿A qué me refiero con fuentes de datos? Bueno, principalmente la integración del e-commerce hacia nuestras tecnologías, la integración de, por ejemplo, CRMs o ERPs de facturación, el canal de email marketing, las audiencias de redes sociales, las actividades de las campañas de ads, ¿sí? Y todo eso lo integramos en nuestro Customer Data Platform o nuestro CDP, que es Datatrix. En esa centralización de datos, lo que hacemos es analizar cómo los usuarios y los clientes interactúan con la marca. Y en esa interacción analizamos todo lo que es data de navegación del usuario y el comportamiento de compra. Con ese análisis damos paso a lo que es la parte de segmentación de audiencias, justamente basándonos en todos esos datos que tengamos a disposición. Desde entender en qué etapa del embudo de conversión se encuentran esas audiencias, combinándolo con ese historial de compra, combinándolo con el análisis de la frecuencia y la recencia en la que
el usuario ingresa o vuelve a nuestro sitio, ¿sí? Y a cada uno de esos segmentos que se van a definir en conjunto con el cliente, definimos un contenido personalizado o una acción de marketing que puede darse o durante la fase propia de navegación del usuario, es decir, durante su navegación en el sitio, o utilizar esos datos o esa segmentación para generar impulsos externos, como pueden ser campañas de email marketing, campañas de SMS, campañas en apps de mensajerías, o incluso exportar esas audiencias hacia redes sociales para generar custom audience específicos y pautas publicitarias segmentadas. Algo interesante que proponemos en muchos de estos accionables es generar el A/B testing. Por ejemplo, cuando invitamos a los clientes a que generen estrategias de personalización o, por ejemplo, impulsos comerciales en el propio sitio web, lo que les informamos o lo que les sugerimos es hacer un A/B testing. Es decir, que aquella audiencia que va a ser impactada con cierto incentivo o cierto touch point, va a haber un porcentaje al cual le vamos a recomendar mostrarle ese contenido y un porcentaje al cual le vamos a decidir no mostrar ese contenido. ¿Por qué sugerimos esto? Porque en el A/B testing continuo, los clientes van a tener la posibilidad de identificar, en esa fase de análisis e interpretación de los resultados, si ese incentivo, esa persuasión o esa estrategia efectivamente está funcionando, ¿sí? ¿Y qué impacto justamente va a tener ese accionable sobre esos 3 KPIs que les mencioné al principio, que es tasa de conversión, valor medio de los pedidos e ingresos adicionales? Entonces, un poco para ser más prácticos en este webinar y que se lleven contenido inspiracional de cara a el inicio de diciembre y su planificación para el 2023, vamos a ver 20 formas de segmentar a la audiencia, a sus audiencias, justamente enfocadas en el aumento de la conversión y, por supuesto, en potenciar las ventas. Primer tipo de segmentación, más allá de ver las segmentaciones, también vamos a pensar en algunos accionables específicos que podemos ejecutar con estas audiencias. Entonces, el primer tipo de segmentación que podemos empezar a pensar es el uso de los descuentos, ¿sí? Por lo general, todas las marcas a lo largo del año planifican un montón de descuentos, ya sea o porque participan en los eventos masivos, o porque están en instancias de liquidación, o en instancias de lanzamientos oficiales. Entonces, es súper importante, por ejemplo, empezar a identificar aquellas audiencias que son aprovechadoras de descuentos, ¿sí? ¿Quiénes son esos usuarios que solamente me compran con un descuento? Entonces, podemos empezar a identificar usuarios que han visto o han hecho clic en un email o en un pop-up referente a los cupones de descuento, por ejemplo, en el periodo de tiempo de los últimos 30 días. Podemos hablar de los segmentos cupones Hunter, usuarios que han visto o han hecho clic en un email o páginas de categorías relacionadas a la etiqueta oferta. Muchas veces, como buena práctica dentro de lo que es el canal email, más allá de proponer la promoción del momento, recuerden que una de las buenas prácticas siempre es generar un header de categorías, donde en ese header de categorías, donde hablamos, por ejemplo, de, no sé, si estoy hablando de indumentaria, ropa para mujer, ropa para hombres, niños, nuevos lanzamientos, una de esas categorías que se suelen incluir es la categoría de ofertas. Identificar, por ejemplo, esos usuarios que interactuaron con esa categoría en las campañas de email marketing o cliquearon sobre esa categoría también en mi sitio web, es un dato altamente relevante. O los cupones buyers, ¿sí? Usuarios que han comprado con un cupón de descuento específico. Entonces, los periodos de tiempo, como ya mencioné, para cada uno de esos segmentos es, en el primer caso, 30 días, en el segundo segmento, 6 meses, y en el tercer segmento, por ejemplo, los últimos 3 meses. ¿Qué accionables podríamos tomar con estas audiencias? Bueno, va a depender de los canales que tengamos a disposición y de lo estratégico que queramos ser. Pero, por ejemplo, sobre esas audiencias detectadas,
sabemos que la forma de volver a incrementar o volver a incentivar una venta siempre va a ser a partir de un cupón de descuento. Entonces, podemos trabajar con instancias de gamificación, ¿sí? Como es el primer ejemplo de un cupón estilo raspadita, como le decimos en Argentina. Podemos trabajar con notificaciones pop-ups durante la navegación del sitio con una cuenta regresiva. Esas instancias o esas estrategias de FOMO, ¿sí? El miedo a perderme, va a funcionar correctamente con esas audiencias. O quizás podemos trabajar con lo que son campañas de SMS. Tenés este código de descuento para utilizarlo hoy hasta determinado horario. Y es súper interesante también el último caso, que es una campaña de email marketing, que en este caso, la marca que se ve claramente por arriba, lo que decide es instalar un código de barras que puede ser canjeable para transacciones en tienda física. Son 4 ideas totalmente distintas y que obviamente los invito a que las tomen de ejemplo para sus estrategias de marketing. Otro tipo de segmentación puede ser basada en la rentabilidad del cliente, que básicamente son aquellos usuarios que tienen un gasto o un ticket promedio superior a la media. Dentro de esta categoría tenemos 3 segmentos para proponer. Por ejemplo, grandes gastadores de una categoría específica. Es decir, son aquellos usuarios que compran más de una vez en una categoría específica de producto y el gasto es superior a la media. Una forma de segmentarlos, por ejemplo, dentro de MailUp o dentro de Datatrix, es identificando, por ejemplo, que la última compra, o sea, utilizando la variable última compra, es mayor a X cantidad de pesos, y la categoría de la compra contiene nombre de la categoría. Y el periodo de tiempo recomendado para la detección de estas audiencias es de 1 año. Luego tenemos el segundo segmento, que son usuarios clientes top, que son usuarios que realizan compras con un ticket promedio altamente superior a la media. Entonces, la forma en la que podemos empezar a identificar estos clientes a través de la integración del e-commerce con nuestras tecnologías es utilizando la variable ticket promedio superior a X cantidad de pesos. Por ejemplo, el periodo de tiempo que podríamos utilizar para identificar estos clientes top son los últimos 6 meses. Luego tenemos lo que son compradores de categorías rentables, es decir, usuarios que compran productos de las categorías más destacadas o rentables. Entonces, podemos identificar con la variable compradores de la categoría 1, 2 y 3, o X, Y y Z. Entonces, el periodo de tiempo también recomendado para este tipo de segmentos es de 1 año. ¿Cómo podemos jugar con estas audiencias? Bueno, pensando en estrategias de cross-selling para mantenerlos fidelizados o incluso utilizar esos segmentos también para conocer primero cómo es esa experiencia de compra y adicionalmente invitarlos a dejar una review, ya sea que si lo tenemos disponible en el sitio, podamos invitarlos a darle mayor visibilidad a ese producto o a esa categoría. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esas audiencias este tipo de estrategias? Bueno, uno de los ejemplos es trabajar con pop-ups de recomendación de productos. Por ejemplo, si estoy viendo la categoría zapatillas, bueno, podría mostrarle algo de la categoría relacionada, que podría ser la compra de un pantalón, para que se lo lleve en conjunto con su par de zapatillas. O podríamos trabajar también con una vitrina de productos recomendados, con esa estrategia de cross-selling, ubicada en lo que es la página de producto en función de lo que el usuario esté visitando en ese momento. Luego podemos trabajar con, como les decía, en campañas de email marketing con la calificación de la experiencia de compra. Entonces, cuando esa calificación de experiencia de compra es positiva, es decir, ese NPS está entre 9 o 10, podemos invitarlos y complementarlos con una invitación a dejar un review en el sitio sobre ese producto que acaba de adquirir.
Otro tipo de segmentaciones que podemos empezar a pensar es claramente basada en la navegación del usuario. La navegación del usuario lo que nos va a indicar es una gran intención de compra, ¿sí? Pero van a necesitar un empujoncito más para terminar de convencerlos y finalmente convertirlos en clientes. Algunos segmentos que proponemos para esta categoría tienen que ver con compradores analíticos, que son usuarios que navegan varios productos de la categoría de productos antes de tomar una decisión. Por ejemplo, visitaron 4 páginas de producto en mi sitio. El periodo de tiempo que tenemos que analizar es la duración de la sesión. Algo súper interesante que ahora lo vamos a ver es qué tipo de estrategia empezar a aplicar con esos clientes. Carritos abandonados, bueno, esto ya tiene que estar súper implementado en cualquier tipo de e-commerce, que es 1 hora después de que el usuario abandona el carrito, una campaña de recordatorio. Visitantes indecisos, usuarios que han visitado al menos 3 productos y no han añadido nada al carrito. Es decir, visitaron páginas de producto, no añadieron al carrito y tampoco compraron. Ahora, algo muy similar es navega por página web y se va sin convertir. Es decir, usuarios que han navegado por más de X cantidad de páginas, no necesariamente de producto, puede ser también de categoría, y también se van sin añadir ningún tipo de producto, y han añadido productos a la lista de favoritos. Usuarios que, ya sea o por falta de stock o simplemente para comprarlo más adelante, han utilizado lo que es en muchos e-commerce la funcionalidad de añadirlo a una wishlist o a una lista de favoritos y no han comprado. ¿Cuáles son los accionables que podríamos empezar a identificar con estos usuarios? Bueno, se traen 2 tipos de propuestas. Una propuesta va a estar enfocada en la intervención durante la navegación del usuario en el sitio, y otra va a estar más enfocada en un recordatorio a través del canal de email marketing. Muchas veces, no siempre tenemos que enfocarnos en una promoción. En estas instancias donde estamos viendo que hay alto volumen de navegación de los usuarios, pero ni siquiera llegan a una instancia de añadirlos al carrito, tal vez lo que deberíamos empezar a pensar es ¿por qué se están yendo? Entonces, ¿qué pasa si dentro de esos accionables que podemos ejecutar con esas audiencias es preguntarles por qué se van del sitio? Entonces podemos empezar a pensar en un estilo de pop-up, como es el primer ejemplo, donde en esa instancia de exit intent podemos preguntarle por qué te vas. Y esa información nos va a dar un montón de feedback totalmente relevante para optimizar nuestras experiencias de usuario. En cambio, cuando estamos hablando, por ejemplo, de carritos abandonados, más allá de trabajar una campaña de email marketing, luego, si ese usuario regresa a su carrito abandonado y no vuelve a ejecutar la compra, ¿qué pasa si lo incentivamos en su salida? De nuevo, con quizás acá sí un cupón de descuento adicional si lo compras ahora en la próxima hora, por ejemplo, ¿no? No solamente es un cupón, sino también es un tiempo limitado. Y en el último ejemplo, esto está lo que les mencionaba, volviendo a la página anterior, es, bueno, esos usuarios que navegan distintas páginas de producto y ni siquiera las agregan al carrito, ¿qué pasa si retenemos esa data de navegación de esa página de producto y las complementamos con una campaña de email marketing 2 horas después de haber abandonado esa sesión? Y les recordamos, ¿sí?, cuáles son esos productos que el usuario estuvo viendo y los incentivamos a que vuelvan al sitio, los agreguen al carrito y efectivamente compren. Avanzando un poquito más, bueno, analizar las audiencias en función de la procedencia, ¿no? ¿Cuáles son los canales de marketing más rentables? Segmentarlos en función de distintos parámetros y generar accionables en consecuencia. Para este tipo de categorías se proponen 3 tipos de segmentaciones. Usuarios que provienen de paid media, es decir, usuarios que llegan a la web a través de campañas de pago como Google Ads o Facebook Ads. Tiempo de segmentación es, bueno, retener esos usuarios o reconocer esos usuarios en la misma sesión.
Los que han llegado al sitio, por ejemplo, a través de las campañas de email marketing. Esto es fácil de identificarlo a partir de los UTMs, o los parámetros de seguimiento que coloquen para Google Analytics, y los que han llegado a la web de forma orgánica, es decir, los que llegan gracias al posicionamiento de la página en el resultado de los buscadores. En este caso, los 3 segmentos, el tiempo de espera o el tiempo de segmentación es identificarlos durante la sesión. ¿Qué tipo de incentivos podemos empezar o qué tipo de accionables podemos pensar para estas audiencias? Bueno, podemos empezar a trabajar con una vitrina de productos que pueda ser desplegable, es decir, que pueda, es un icono, es un botón que va a tener un llamado a la acción a los productos más populares. O por ejemplo, podemos también pensar en una barra de notificaciones que puede ubicarse tanto en el pie de página o en el header del sitio, con algún tipo de incentivo, ¿sí? O algún tipo de notificación interesante. Por ejemplo, 20% de descuento en tus marcas favoritas, o envío gratis en compras superiores a X monto. Y algo también interesante es, si dentro de esos segmentos podemos, que eso lo vamos a ver ahora, también definir una instancia de geolocalización, podemos incentivarlos con, si compras dentro de las próximas X horas, puedes recibirlo en tu casa al otro día. Obviamente, todas estas promesas tienen que cumplirse y esto se va a poder aplicar dependiendo también de sus procesos de logística. Como siempre, todo lo que mostramos acá son ideas inspiracionales para que después las tomen como ejemplo y obviamente las adapten a sus estrategias y objetivos de negocio. Pasamos a otra de las categorías, que es la categoría de fidelización. Acá, economía del esfuerzo, ¿sí? Los clientes fidelizados son los más fáciles de volver a convertirlos, ¿sí? Porque son clientes que de alguna manera tuvieron muy buena experiencia con la marca, ¿bien? Pero muchas veces puede pasar de que la frecuencia o la recencia de compra se extienda a lo largo del tiempo. Entonces, identificar esos compradores a partir de distintos periodos de tiempo y generar incentivos distintos para cada uno de ellos, también es una forma de servir contenido personalizado y fidelizar esas audiencias. Entonces, dentro de esta categoría, algunos segmentos que se proponen son no compradores del último año, es decir, que la fecha de su última compra pasó exactamente hace 365 días. Acá repito, depende del tipo de industria dentro de la que estemos colocados en nuestro negocio, ¿no? Pero por lo general, la mayor parte de las industrias tienen más de una compra a lo largo del año. Entonces, ¿qué pasa con esos usuarios que hace más de un año no nos compraron? ¿Cómo podemos reactivarlos? ¿Qué tipo de estrategia de recupero podemos aplicar sobre ellos? Distinto va a ser aquellos usuarios que, por ejemplo, llevan 6 meses sin comprar. Entonces, la regla de negocio que podríamos aplicar fácilmente es, fecha última compra, pasó exactamente hace 180 días. Los no compradores en los últimos 30 días, exactamente la misma regla. Los compradores one time, ¿sí? Es decir, que a lo largo de cierto periodo de tiempo, que acá puede ser más de un año, solamente registran una compra en su perfil y no han vuelto a comprar. En este caso, el periodo de tiempo que nosotros proponemos es de 6 meses, pero como les mencioné recién, puede extenderse hasta 2 años y entender por qué solamente registraron una compra a lo largo de todo ese ciclo de vida. Los compradores fidelizados, es decir, que tienen X cantidad de compras superior a un valor específico, y los compradores frecuentes es que al menos compraron 5 veces en los últimos 6 meses. Algo interesante para estos casos es, me olvidé lo que les iba a decir, porque estaba pensando en otro tipo de segmentación que no la agregué acá, pero ahora voy a volver. Esto, está en el ejemplo acá, en los accionables. ¿Qué tipos de accionables podemos trabajar?
crear campañas de win-back, campañas de recurrencia y de fidelización. Entonces, aquellos compradores que hace ya cierto periodo de tiempo que no nos volvieron a elegir o que llevan solamente una compra en sus perfiles, bueno, campañas de win-back específicas. Hey, hace tiempo que no sabemos de vos, te extrañamos, tenemos un regalo especial para vos, utiliza este cupón, o si compras utilizando este cupón, además te llevas este regalo adicional. En el tercer ejemplo, esto dependiendo del negocio que tengamos, muchos productos que tienen una recompra cada cierto periodo de tiempo, bueno, trabajar, si sabemos que nuestro producto específico suele o tiene una durabilidad de X cantidad de días o de X cantidad de meses, bueno, identificar esos usuarios que compraron ese producto específico hace X cantidad de días. Hey, tus productos están por terminarse, acordate que podés volver a comprarlos. Entonces, es una forma de generar marketing automation a través del canal de email marketing. Y el último caso es, por ejemplo, para los clientes hiperfidelizados, cómo trabajar campañas de cumpleaños, descuentos especiales o regalos VIPs para aquellos que ya tengan cierto monto gastado con la marca o cierta recencia o frecuencia de compra. ¿Bien? Ahora, un bonus track para ir cerrando un poco la temática del día de hoy, porque son 20 ideas o 20 tipos de segmentaciones totalmente distintas con campañas que, como fuimos diciendo, se pueden adaptar rápidamente a cada unidad de negocio, ¿sí? Entonces, algo que para mí es fundamental invitarlos durante el mes de diciembre es a ir pensando, ¿sí? Justamente cómo empezar a definir qué canales o qué tecnologías van a tener a disposición para ejecutar todo este tipo de segmentaciones y de accionables. Ahora, no solamente planificar eso, sino también ir tomando acción, por ejemplo, en actualizar todos los emails de sus automatizaciones que hoy ya tienen corriendo, ¿sí? Echémosle una mirada a esas automatizaciones que ya están corriendo, actualicemos su look and feel, veamos si las promociones establecidas en ese momento siguen vigentes o si podemos actualizarlas, ¿bien? Pensar en esas nuevas audiencias a las que durante el 2022 no pudieron llegar y que realmente les interesaría poder trabajar e impactar durante el 2023, y qué tipo de datos tienen a disposición, ¿no? Identificar los datos faltantes para después, en función de eso, pensar estrategias de cómo conseguir esos datos. También, si no lo tienen implementado hasta ahora y quisieran incrementar todo lo que son las ventas con sus audiencias, bueno, pensar en un programa de incentivos, ¿sí? En un programa de fidelización, para justamente mejorar esa recurrencia de compra de sus clientes. Y también algo súper interesante para tener en cuenta es, analicen ahora en diciembre, de todos los canales que tuvieron a disposición, cuáles fueron esos canales que les trajeron mayor ROAS, mayor rendimiento, ¿sí? Mayor retorno de la inversión, y piensen nuevos objetivos con esos canales. Y por sobre todas las cosas, que yo creo que este es el punto más difícil, es crear un calendario de contenidos. Es súper fundamental que para que puedan llegar a tiempo con sus estrategias, ir planificando cuáles son las fechas más relevantes del año que entra, ¿sí? Ir pensando cómo trabajar con cada una de esas audiencias en cada uno de esos meses y planificar justamente los contenidos más adecuados por los canales más adecuados a lo largo de todo el año. Es un webinar súper específico y súper cortito. Quiero ya darle el pase a Ale para que me cuente si hay preguntas por parte de la audiencia, y mientras tanto también les pido que escaneen el código QR, que agenden reuniones con nosotros,
para repensar esas ideas, para que estas ideas que planteamos podamos llevarlas al interior de sus negocios y obviamente podamos trabajar en conjunto nuevas instancias de contenido y personalización de estrategias de marketing. Ale, ¿hay alguna pregunta del otro lado? Hola, Nati. Sí, sí hay algunas preguntas, algunas ya las fui respondiendo por ahí, pero me parecen que son relevantes y quizás pudieran ser consultas que tienen otros participantes de este webinar, así que te las hago en vivo para que todos podamos escucharlas. Excelente. Em, bueno, primero nos preguntan si tenemos más videos como este. La respuesta ahí es sí, tenemos un canal en YouTube, ahí dejé el link, lo van a poder encontrar en las preguntas, el link. Entonces los invitamos a ir revisando todos los videos que estamos subiendo cada mes. Luego también nos pregunta Manuel Nati. A lo largo del tiempo, hay clientes que se desuscriben de las listas. Si estos usuarios están en alguna de estas segmentaciones que nos compartes, Nati, ¿se les puede volver a mandar emails, aunque estén Bueno, desuscritos? una vez que están desuscritos, la respuesta es que no, pero tal vez la idea sería tratar de volver a conseguir el consentimiento de esos usuarios para enviarles campañas de email marketing. Si esos usuarios en algún momento se desuscribieron y dentro de los análisis de desuscripción detectamos que es por una acción voluntaria del usuario, porque podemos saber que las desuscripciones no solamente pueden ser porque uno haya hecho clic en cancelar suscripción, sino también que puede ser por diferentes tipos de rebotes, pero si es una decisión voluntaria del usuario, es porque en algún momento fuimos muy invasivos con esa persona durante ese canal. Entonces, pensar en estrategias de recaptura de esos datos tal vez va a ser uno de los desafíos que deberías plantearte para el 2023 y cómo llevarlo adelante. Así que, si en algún momento te interesaría profundizar sobre eso, escribimos y lo analizamos el caso en conjunto. Excelente. De hecho, ahí se pueden agendar reuniones en el QR que Nati nos está dejando en pantalla. Entonces, siéntase con la libertad de escanearlo para ir a ver dudas un poco más a detalle. Justo también Manuel nos consulta. ¿Se puede hacer segmentación de suscritos? Sí se puede. No sé, Nati, si quieres mostrar lo que creas que haya tiempo o quizás en una sesión que Manuel pudiera agendar a través del código QR. Ahí lo que recomendamos es, a nivel segmentación y dentro de la plataforma de MailApp, lo que siempre vamos a encontrar es los tipos de segmentación los vamos a poder identificar mismo en el interior de las estadísticas de una campaña específica que hayamos enviado, o siempre desde la sección destinatarios email. Y en la sección de destinatarios emails vamos a poder ir a la sección de desuscritos. Aquí no vamos a analizar los desuscritos de una campaña en particular, sino que lo que vamos a analizar es la totalidad de usuarios desuscritos y cuáles son los motivos de baja. Que los motivos de baja pueden ser o por acción voluntaria, como ya dijimos, acción voluntaria del usuario, puede ser por inactividad, por rebotes duros o por rebotes blandos. Entonces ahí vamos a poder utilizar los filtros, ¿sí?, de causa de baja para identificar a aquellos usuarios que han cancelado la suscripción. Excelente. Muchísimas gracias por tu respuesta, Nati. Siguen habiendo algunas otras preguntas por aquí. Sofía nos pregunta, ¿cuál es el tiempo ideal para enviar emails a los clientes para no ser tan invasivos? Bueno, excelente pregunta porque esta pregunta se repitió, y corregime si me equivoco, Ale, pero se repitió creo que en todos los MailUp Academy cuando hablamos específicamente de la frecuencia y las distintas estrategias de marketing automation. Acá, a nivel frecuencia o cuántas campañas enviar, va a depender de los objetivos de negocio que ustedes tengan. Uno puede tener programadas campañas todos los días de la semana, pero enfocada a distintos públicos. Y esas campañas pueden ser campañas masivas, es decir, a la totalidad, porque es una promoción para toda mi audiencia, entonces ahí puedo ir planificando campañas masivas a lo largo de la semana. Ahí cuando abarcamos la totalidad de la audiencia tratamos de no ser tan invasivos y trabajar entre una o dos campañas semanales, pero después, a lo largo de la semana, puedes definir múltiples campañas
específicas para cada tipo de segmento de, por ejemplo, los 20 tipos de audiencias que revisamos en el webinar de hoy. Entonces, ¿qué vas a tener que tener en cuenta? Es, bueno, ¿a quién vas a impactar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el canal que estés utilizando? En este caso, si va a ser solo y pura y exclusivamente el canal de email marketing, bueno, diferenciar y excluir usuarios si están siendo impactados por campañas de marketing automation, como por ejemplo recordatorio de recompra, el winback, los usuarios inactivos, versus trabajar sobre las audiencias que son tus aperturadores generales y esas dentro de tus aperturadores generales, segmentación adicional por compra. Entonces, la frecuencia la vas a definir vos en función de tu calendario de contenidos y de la cantidad de segmentación que estés utilizando para cada una de esas campañas. Excelente. Muchas gracias, Nati, por tu respuesta. Ahora, una preguntita más. Sofía nos consulta. ¿Los mailings deben de tener link de aterrizaje a la tienda virtual o a un call center? ¿Qué es mejor? Si tenés tu tienda virtual, tu e-commerce, por supuesto que a tu e-commerce, porque lo que vamos a querer incentivar es que la compra en el momento. No entiendo ahí por qué estás consultando lo del call center, quizás ahí si es más una campaña para, no sé, renovar un tipo de servicio, y en ese tipo de servicio necesita que sí o sí haya un asesor que lo ayude a gestionar esa renovación de servicio. Bueno, ahí sí podemos trabajar con un redireccionamiento hacia el call center. Pero por lo general siempre esos accionables suelen dirigirse hacia una landing, que esa landing puede ser o propia del e-commerce o una landing de contactación. Entonces, ahí tal vez me gustaría como entender un poco más esa vuelta o ese objetivo de comunicación que tenés. Sí, depende del contenido de la campaña, va mucho en relación qué tipo de call to action incluir. Quizás también, por ejemplo, si es una campaña automática de carro abandonado, queremos poner un call to action que te lleve directamente al checkout para que la persona directamente ingrese al checkout y finalice la compra. Algo que se puede agregar en este tipo de correos también estaría buenísimo. Un banner en donde vengan un call to action al call center o un asistente virtual para como finalizar la compra, ¿no? Por si necesitan asistencia para eso. Va un poco en función de la necesidad y el tipo de campaña que estén lanzando. No hay más preguntas por lo pronto, Nati, entonces no sé si quisieras por ahí ir cerrando o si tengas preparado mostrar algo más de las plataformas. De momento, me parece que este contenido es súper útil para que lo tomen como inspiración y empiecen a trabajar en la segmentación y en los contenidos dedicados para cada una de esas audiencias. Repito, cualquier duda, cualquier necesidad, o si quieren que los ayudemos en conjunto a pensar esas estrategias, los invitamos a que nos escriban, los invitamos a que se apoyen en nuestros equipos tanto de Customer Support como de Customer Care para pensar esas audiencias, y si ahí necesitan quizás un recurso más dedicado que no solamente los ayude a pensar, sino también a ejecutar dentro de nuestras tecnologías, bueno, sepan ahí también que tenemos nuestros equipos de servicios profesionales que pueden trabajar codo a codo con sus objetivos de negocio y ayudarlos a implementar estas y muchas otras ideas más que quedaron por fuera del webinar. Terminamos súper temprano, la realidad es que el objetivo de este último webinar era llevarse ideas súper prácticas y dejarlo teórico para el año que viene, que vamos a estar trayendo un montón de contenido nuevo. Como ya mencionó Ale, vayan a nuestro canal de YouTube, también vayan a nuestro blog, que hay un montón de información práctica para ejecutar dentro de las plataformas, pero también un montón de material inspiracional, así que visítennos, agenden reuniones con nosotros, no se cansen de agendar esas reuniones, y los esperamos el año que viene con más MailUp Academy y más contenido relevante para ayudarlos en sus estrategias. Ale, muchísimas gracias por llevar adelante el MailUp Academy conmigo durante este 2022, y muchísimas gracias
también a todos los participantes que nos acompañaron durante todo este año. Ale, te dejo para que te despidas vos también. Muchísimas gracias, Nati. Bueno, y también a todas las personas que nos estuvieron acompañando a lo largo del año. Esta fue una iniciativa que iniciamos apenas en este 2022 y tuvimos muy buena respuesta por parte de ustedes. Agradecemos muchísimo todo el feedback porque nos apoya a tener un poco más de sensibilidad de cuáles son esas necesidades que ustedes tienen de capacitación. Ahí, mientras Nati iba diciendo las respuestas de las preguntas, nos consultaron si hay algunas promociones que podamos compartir para Cyber Weeks. Justamente el mes pasado, en octubre, hicimos un webinar de acciones para ejecutar durante, bueno, más bien durante y posterior a los eventos comerciales. Ahí dejé la liga de ese video en donde hablamos métodos de pago, cómo prepararte, cómo preparar tu sitio web para un evento de alto impacto. Entonces, pues los invitamos a visitar esa liga también, porque bueno, se viene Navidad y creo que está muy ad hoc con todas estas fechas comerciales de fin de año para llegar a reforzar y pues darle ese extra a la estrategia que tenemos para fin de año. Muchísimas gracias pues a todos los que se estuvieron sumando y nos vemos el próximo año. Excelente. Adiós.